todas, bienvenidos a este live que hemos organizado para contarles sobre la primera fase de nuestro portafolio municipal de estímulos. Primero darles la bienvenida, saludarlos, contarles que el portafolio municipal de estímulos en este año, en esta primera fase, surge de sesiones de concertación que hemos tenido con el sector cultural y artístico de Fusagasugá y las demandas del sector que hemos integrado y que hemos tratado de escuchar atentamente para implementar las acciones correctivas y de mejora, pues que sugirieron justamente todos estos elementos. Entonces, agradecer primero a todas las personas que participaron en su momento para ayudarnos a construir este portafolio de estímulos y agradecer a todos ustedes, a todos los que se conecten ahora o a quienes se conecten después para conocer cuáles son las categorías que harán parte de este primer fase del portafolio municipal de estímulos y por supuesto participar activamente. Lo que buscamos este año con el portafolio municipal de estímulos es democratizar el acceso de todas las sectoras, agentes culturales, artistas, a estas posibilidades, al fortalecimiento de sus proyectos y de sus procesos a través de los recursos destinados a estímulos en el municipio que son nosotros. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar contándoles qué es lo que contiene este ABC. Hemos creado un instructivo en el que ustedes van a encontrar paso a paso qué es lo que deben hacer para participar exitosamente, para que no se queden en una etapa por cuestiones administrativas, por cuestiones burocráticas. Lean con mucha atención este ABC que hemos creado para ustedes y por favor no duden en comunicarse con nosotros en caso de dudas, de solicitudes. Vamos a estar apoyándolos constantemente, acompañándolos y una coordinadora responsable del portafolio municipal de estímulos que puede estar en contacto permanente con ustedes, Catalina Arias, muchos de ustedes la conocen. Es una persona que los podrá guiar y acompañar permanentemente en este proceso. Entonces, recomendaciones, si tiene dudas, inconvenientes, comuníquese con nosotros y lea atentamente ese ABC. Vamos a empezar, ya están viendo en su pantalla qué es el portafolio municipal de estímulos, nuestro instrumento técnico y financiero mediante el cual fomentamos, reconocemos y fortalecemos las prácticas artísticas y culturales del municipio de Fusagasugá. Esto, por supuesto, enmarcado en el decreto 050 del 2022, que establece la reglamentación de este portafolio municipal de estímulos. Por supuesto, estándares Plan Nacional de Cultura, Cultura para el Cuidado y la Diversidad de la Vida, el Desarrollo y la Paz, y la resolución que formalmente dio apertura a esta primera fase del portafolio municipal, la resolución 772 del 3 de junio del 2026. Esta resolución ya está publicada para consulta en la página web de la Secretaría de Cultura. En ese mismo botón de la página web de la Secretaría de Cultura podrán encontrar también el ABC y todos los anexos que necesitan para participar. ¿Ya? ¿Listo? ¿Me acerco más, gente? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Mejor? Listo, perfecto. Bueno, objetivos y líneas de acción. Este portafolio pues atiende transversalmente las dimensiones del arte, las dimensiones de la cultura. Formularemos, sea en esta fase o en la próxima fase, categorías que atienden creación, circulación,
formación y cualificación, investigación y emprendimiento cultural, la creación entendida como ese proceso mediante el cual ustedes darán vida a sus obras, a sus proyectos, a sus productos artísticos. Circulación, ustedes también bien lo saben, ya han participado y ya han sido beneficiarios en otras versiones del portafolio, la posibilidad de circular sus productos artísticos ya terminados, de mostrarlos, de difundirlos y de divulgar cualquiera de las manifestaciones o prácticas artísticas que ustedes realicen, ya danza, música, artes plásticas, etc. Formación y cualificación, pues serán todos aquellos procesos, en este caso, como nuestra categoría de fomento de los procesos de lectura, escritura y oralidad. Investigación y apropiaciones, pues una nueva categoría en el portafolio municipal de estímulos. Abrimos una línea, una beca de investigación del territorio que abarca transversalmente las prácticas artísticas y culturales de Fusagasugá, que tiene un espectro muy amplio para que puedan participar pues, a través de sus proyectos de investigación. Y emprendimiento cultural también, porque es una línea que hemos abierto para apoyar eventos e iniciativas que ya cuentan con trayectoria, con reconocimiento en Fusagasugá y que tienen un impacto cultural comprobado en el municipio. Esas son las dimensiones que estamos atendiendo a través del portafolio municipal de estímulos y tenemos diferentes modalidades de participación. Premios, aquellos reconocimientos que damos de manera directa, los postulados, el postulado que se declare ganador por su trayectoria, reconocimiento en el ámbito artístico y cultural en Fusagasugá, por su larga trayectoria, por supuesto. Becas, que son esos incentivos que justamente reconocen el proceso de creación, el proceso como tal. Residencias o movilidad, que aplicará para la segunda fase de nuestro portafolio municipal de estímulos. Reconocimientos o, como bien les contábamos, emprendimiento cultural, que reconoce esos procesos de los emprendedores artísticos y culturales juntos a la ciudad que ya cuentan con una trayectoria y que ya demuestran impacto. ¿Quiénes pueden participar? Y esta pregunta es recurrente. Una persona natural. ¿Quién es una persona natural? Pues cualquier colombiano mayor de 18 años, eso sí, que tenga domicilio en Fusagasugá. Ese es uno de los requisitos. Así que puede ser cualquier persona mayor de edad que resida en Fusagasugá. Extranjeros. Sí, los extranjeros también pueden participar siempre y cuando demuestren que al menos tienen un año de residencia en Fusagasugá y que ya encuentren, ya cuenten, por supuesto, con cédula de extranjería o con permiso de residencia en Colombia. Y podrán participar entonces también jóvenes a partir de los 15 años, siempre y cuando tengan autorización de sus padres. En el portafolio encontrarán un anexo para la autorización de participantes de menores de edad. Luego también pueden participar personas jurídicas. Significa una persona, una empresa, sea con ánimo o sin ánimo de lucro, legalmente constituida, cuya sede se encuentre en Fusagasugá y cuyo objeto social se describa, se desarrolle alrededor de actividades artísticas y culturales. El requisito allí es que el domicilio del representante legal pues estén en Fusagasugá. Y grupos constituidos, que son grupos conformados por dos o más personas que pueden ser a partir de los 15 años, siempre y cuando cuenten con autorización y que ciertamente también residan en Fusagasugá desde hace al menos 2 años. Acá hay una cosa, tienen que residir en Fusagasugá desde hace al menos un año, pero tienen que demostrar, para el caso de los grupos constituidos, deben demostrar al menos 2 años de trabajo artístico en Fusagasugá, para el caso de los grupos constituidos. ¿Qué pasa? En cada categoría pueden participar diferentes tipos de personas. Hay categorías abiertas solo para personas naturales y grupos constituidos, otras categorías que están abiertas solo para personas jurídicas y grupos constituidos.
y así sucesivamente. En cada categoría pueden participar de una u otra manera. Requisitos clave de participación. Les vamos a contar rápidamente cuáles son esos documentos que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de empezar a diligenciar el formulario para participar del portafolio municipal de estímulos. El primero y muy importante, el certificado de residencia que expide la Secretaría de Gobierno, específicamente el área de asuntos locales de Fusagasugá. Y acá hay una pregunta recurrente. Y es, ¿qué pasa si yo me quiero inscribir pero todavía no he recibido el certificado? Se pueden inscribir, pueden hacer la postulación de su proyecto con el recibido de la solicitud de que ustedes adelantaron el trámite ante la Secretaría de Gobierno. Y después, en el transcurso, en el periodo de subsanación de los documentos administrativos, ustedes podrán allegar el certificado de residencia. El RUT, todas las personas que participan deben contar con el RUT que incluya dentro de las actividades económicas que desarrollan pues, todos aquellos códigos que tienen que ver con el sector cultura y el arte. Entonces, allí en el anexo de este documento administrativo y en el ABC ustedes van a encontrar cuáles son esos códigos. Un ejemplo de esos códigos es el 9006, el 9007, son actividades teatrales, culturales y demás. Ese es el único requisito, no estar reportados en el REDAM por temas de alimentos y demás, registrarse en Soy Cultura. ¿Qué es Soy Cultura? Es la plataforma del Ministerio de Cultura para la caracterización del sector cultura. Es un requisito muy simple, también nos preguntan mucho que dónde se saca ese certificado, que qué hay que hacer. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página web del Ministerio de Cultura, soycultura.mincultura.gov.co, inscribirse y enviarnos el soporte de ese registro. Es un registro que hacen en menos de 10 minutos, que lo pueden hacer online y que es muy sencillo. Entonces, no es tampoco un requisito que les vaya a generar ningún problema. La experiencia, por favor, cuando ustedes postulen sus propuestas, háganos llegar las certificaciones que tienen de eventos, de estímulos que ya se hayan ganado en otras regiones, de giras en las que hayan participado, todos los certificados y constancia de su experiencia ciertamente aportan al proceso. Y el certificado de antecedentes sexuales, pues que lo tenemos por política de protección a la infancia, que también resulta un documento obligatorio. Cuando ustedes tengan listos estos documentos y su proyecto, pues vayan al link, inscríbanse y postúlense. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que hay requisitos subsanables y no subsanables. Ya más adelante les vamos a contar cuáles de esos documentos son subsanables y cuáles no son subsanables. Ya estamos viendo quiénes no pueden participar. No pueden participar menores de 15 años, es decir, cualquier persona menor de 15 años, incluso si cuentan con permiso de sus padres, no podrán participar. El portafolio municipal de estímulos está pensado para la participación de jóvenes y adultos. Jóvenes entre los 15 y los 18 años, siempre y cuando cuenten con autorización firmada de sus padres. ¿Quiénes más no pueden participar? Pues los contratistas o servidores públicos de la Secretaría de Cultura de Fusagasugá. Nadie que trabaje o tenga cualquier tipo de vinculación con la Secretaría de Cultura podrá participar del portafolio municipal de estímulos en esta versión 2026. Las personas jurídicas de carácter público, por supuesto, cualquier entidad pública no puede participar. Quienes estén inhabilitados para contratar con el Estado significa quien, por ejemplo, haya tenido un contrato estatal en vigencias anteriores y le hayan declarado incumplimiento, con lo cual pues no puede acceder a beneficios como los estímulos a la cultura financiados desde la Secretaría de Cultura de Fusagasugá. Los ganadores de la versión 2025 del portafolio municipal de estímulos en la misma categoría. Acá hay una aclaración importante y es que
Si usted ganó en el 2025 en un estímulo de fotografía, pues se puede postular a artes plásticas, a literatura y a teatro. Sí, sí puede. ¿Queda inhabilitado? No. Pero si usted se quiere volver a presentar a fotografía, entonces quedará inhabilitado automáticamente. La inhabilidad aplica para los ganadores en la misma categoría. Esto tiene un objetivo fundamental de diversificar el acceso a los recursos y al fortalecimiento de los proyectos a través del portafolio municipal de estímulos. Las personas, ¿quiénes más no pueden participar? Las personas con incumplimiento declarado en otras convocatorias del portafolio municipal de estímulos. Si hay un acto administrativo que nos dice, nos informa a nosotros, a los administradores del portafolio municipal, que usted no cumplió sus compromisos, los compromisos derivados de un estímulo en años anteriores, pues quedará inhabilitado para participar de él. Por supuesto, todas las personas que tienen injerencia directa o indirectamente, no solo en la planeación, formulación del portafolio, sino también en la evaluación. Significa jurados, el comité técnico y sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. También quienes hayan participado o tengan cualquier injerencia en el portafolio. Al respecto, creo que es importante contarles una pregunta que surgió en la socialización del viernes de la semana pasada, que era sobre la participación de consejeros municipales de cultura y delegados en redes y mesas de participación. Si ellos, por haber participado de las mesas de participación del portafolio municipal de estímulos, estaban inhabilitados. La respuesta es no, no están inhabilitados, en tanto el requisito del certificado de trayectoria que emitía el Consejo Municipal de Cultura este año no es de obligatorio cumplimiento para la participación. Es decir, que podrán participar todos en igualdad de condiciones, aun si no cuentan con este certificado. Este certificado aplicará única y exclusivamente como criterio de desempate. Es decir, pues entonces que los consejeros de cultura no están inhabilitados, pueden participar del portafolio municipal de estímulos siempre y cuando no emitan ni firmen en el mismo periodo certificados de trayectoria. Si un consejero firma certificados de trayectoria en el mismo periodo del portafolio municipal de estímulos, quedará inhabilitado para participar en la misma categoría para la cual firmó certificados de trayectoria, porque por supuesto, al firmar los certificados de trayectoria, pues tiene injerencia en el proceso de evaluación, puesto que podría generar un puntaje de desempate y esto pues genera automáticamente la inhabilidad. Así que para los consejeros, si están planeando participar en el portafolio municipal de estímulos, absténganse de firmar certificados de trayectoria emitidos en la misma fecha, porque podría inhabilitarlos. Las causales de rechazo automático, no entregar los documentos técnicos dentro del plazo de subsanación, presentar, suministrar información falsa en cualquier etapa del proceso, no proporcionar las aclaraciones o los documentos subsanados cuando así se requiera. Cuando una misma persona participe de más de un proyecto, eso es muy importante. Recuerden que pueden participar solo en un proyecto, pueden postularse solo con una propuesta en una sola categoría. Si hay un concursante en dos propuestas, se habilitará la propuesta que se radicó en una fecha anterior. Y la segunda radicación quedará inhabilitada o rechazada. Para las categorías en las que está prohibido el uso de inteligencia artificial, pues el uso comprobado de inteligencia artificial en el desarrollo de la propuesta. Las propuestas que sean presentadas por representantes menores de edad es de obligatorio cumplimiento también para los que participen en calidad de grupo constituido, que el representante sea mayor de edad.
Entonces, un grupo constituido cuyo representante también sea un menor de edad quedará automáticamente rechazado, aun cuando tenga autorización de un adulto. El representante siempre debe ser un mayor de edad, toda vez que pues posteriormente tendrán que surtirse trámites legales y administrativos que tienen que ser adelantados por un mayor de edad. Cualquier persona, pues que ciertamente tenga antecedentes penales, disciplinarios, de delitos contra menores, etcétera. ¿Cuáles son las etapas relevantes del proceso? Tengan en cuenta toda nuestra etapa de planeación, pues ciertamente ya la superamos, ya la pasamos, estamos en la etapa de convocatoria y socialización y por favor tengan en cuenta la fecha de inscripción. Desde el 9 de junio hasta el 10 de julio van a estar abiertas las inscripciones para que participen en todas las categorías de esta primera fase del portafolio municipal de estímulos. Luego vamos a entrar a una etapa de verificación documental. Aquellas propuestas que no cuenten con la totalidad de los documentos, pues tendrán unos días para subsanar esos documentos. Nosotros les vamos a comunicar qué documentos deben subsanar, cuándo los deben entregar. Normalmente tendrán 1 o máximo 2 días, así que las recomendaciones estén pendientes de los correos electrónicos y los teléfonos que relacionan en su postulación, porque allí nos vamos a comunicar para informar cualquier novedad, cualquier necesidad de subsanación. Luego vamos a tener la etapa de evaluación que se va a desarrollar entre el 3 y el 20 de agosto y la información de los ganadores que se dará entre el 21 de agosto y el 4 de septiembre. A partir de la fecha en la que publicamos la circular de ganadores de reconocimiento de los estímulos, ustedes pueden empezar la ejecución de sus proyectos. También en la socialización surgió una pregunta sobre qué pasa, por ejemplo, si en la categoría de emprendimientos hay unos proyectos cuya etapa de planeación o la primera etapa del evento ya se desarrolló, que si entonces no podrían ganar el estímulo porque ya se surtió esa etapa. La respuesta es no. Lo importante es que ustedes, cuando formulen su proyecto, establezcan que la ejecución del componente que se carga recursos de la Secretaría de Cultura se haga después de esta fecha. Es decir, que si ustedes en sus eventos el componente que quieren y para el que solicitan el estímulo es la invitación de 3 artistas que van a estar presentándose en el mes de octubre, pues perfecto, que eso sea claro y entonces el estímulo se destina a la ejecución de ese componente específico que se da después de la fecha de comunicación de los ganadores. ¿Qué pasa con proyectos que se hayan desarrollado antes de y que no tengan ninguna fecha posterior? Pues por supuesto no pueden resultar ganadores. Solo se pueden postular los proyectos que ustedes vayan a desarrollar entre el mes de agosto y el mes de diciembre. Las fechas de los desembolsos están estimadas para las 2 semanas finales de septiembre. Es importante también que tengan en cuenta que todos los compromisos derivados de los estímulos se darán como resultado de la aceptación de los compromisos por parte de los ganadores asociados al portafolio municipal de estímulos y por supuesto la concertación con el comité técnico del portafolio y los delegados de la Secretaría de Cultura con quienes ustedes podrán acordar fechas de entrega de informes, visitas, actividades específicas, etc. El presupuesto total y la distribución de categorías para esta fase del portafolio, fase 1 del portafolio de estímulos es de 151.400.000 pesos. Tenemos 14 categorías abiertas y 22 estímulos. Tenemos una primera categoría de premio de vida y obra con un ganador. Tenemos una segunda categoría de premio de fotografía con 2 ganadores, una tercera categoría del premio para el fomento de las estrategias de lectura, escritura y oralidad con un ganador,
la categoría 4 de una estrategia de fomento y de difusión del patrimonio, una estrategia digital con un ganador. Una categoría 5 que premia músicas campesinas, la grabación, edición y remasterización de músicas campesinas, 3 puestos para esta categoría. Una sexta categoría que premia, es un premio de circulación en danza folclórica, son 2 reconocimientos, 2 estímulos en esa categoría de danza folclórica. Son 2 premios de igual valor, es decir, no es primer y segundo lugar, sino que sencillamente tenemos 2 premios de igual valor para circulación de danza folclórica, una categoría 7 de muralismo. Allí tenemos 2 puestos, un primer puesto y un segundo puesto para la realización de murales cuya temática sea prevención del acoso escolar. Categoría 8, que premiará una publicación literaria a través de la edición, la corrección y la impresión de 100 ejemplares de una obra inédita. Una categoría 9, una beca de circulación en circo, y una categoría 10, una beca de creación también en circo. Luego tenemos la categoría de arte dramático, que reconocerá 2 premios también de igual valor para la creación en arte dramático. Una categoría 12, que es el premio de investigación, que reconocerá la creación de conocimiento a través del desarrollo específico de una investigación de temas de impacto y relevancia artística y cultural para el municipio. Y una siguiente beca de creación de artes escénicas interdisciplinar para prevención del castigo y enseñanza a través del juego. Es una beca que tenemos en asocio con la Secretaría de Gestión Social. Y por último, nuestra categoría de emprendimiento, que reconoce ciertamente los eventos y las iniciativas que ya tienen trayectoria e impacto comprobado en Fusagasugá y que buscan pues ciertamente apoyar esos procesos de iniciativa comunitaria o privada que ya han sido ampliamente reconocidos y difundidos en Fusagasugá. Enfoques diferenciales. Ciertamente nosotros adaptamos el portafolio municipal de estímulos a los requisitos de ley, adoptando el enfoque diferencial a través del reconocimiento de víctimas del conflicto armado, población campesina, personas en condición de discapacidad, grupos étnicos, enfoque etario, género y diversidad sexual, y enfoque territorial. La asignación de puntos pues está directamente relacionada con el establecimiento del marco legal que protege a estas poblaciones, teniendo 5 puntos para víctimas de conflicto y población campesina, 4 puntos para personas en condición de discapacidad y grupos étnicos, 3 puntos para jóvenes y personas mayores de 60 años. Género y diversidad, otros 3 puntos para personas con diversidad sexual que se reconocen como LGBTIQ+, y también un puntaje de 3 para enfoque de residentes en zona rural o periferia. Estos puntajes no son acumulables. Hay un puntaje máximo de enfoque diferencial que corresponde a 10 puntos, ¿verdad? 10 puntos máximo podrán acumular por enfoque diferencial al momento de presentar su propuesta. Pueden encontrar los documentos que acreditan dicho enfoque en los anexos. En los anexos de la convocatoria pueden encontrar cuál es el documento que va a acreditar que usted es perteneciente a una u otra población. ¿Cómo postularse?
Lo primero, verifiquen que cumplen los requisitos, es decir, reúnan los documentos, el certificado de residencia, si es persona jurídica, el certificado de existencia y representación legal, tenga el RUT a la mano, regístrese en la plataforma de Soy Cultura, verifique que el código de su RUT, el SIU, corresponda a actividades de arte y cultura. Si usted no ha adelantado esto, pues entonces adelante todas estas etapas antes de en paralelo a la formulación de su proyecto. Una vez tenga los documentos y su proyecto formulado, vaya al portafolio municipal de estímulos, elija bien la categoría a la que se quiere presentar, reúna los documentos y entre al formulario virtual para registrar su proyecto y adjuntar los documentos administrativos. Allí van a encontrar, como resultado de este proceso, van a tener el comprobante de erradicación. Guarden ese comprobante y en caso de que el sistema no arroje este comprobante, por favor, póngase en contacto con nosotros para confirmar que su inscripción haya quedado exitosamente registrada y que ciertamente su proyecto fue guardado, reposa en el sistema. Cualquier duda que ustedes tengan sobre el diligenciamiento del formulario, pueden formularla. Háganlo con tiempo, no esperen al último momento para que en caso de que haya sobrecarga de la plataforma, cualquier inconveniente técnico, no se queden por fuera. Entonces, por favor, la recomendación, lean con tiempo el ABC y formulen su propuesta con al menos unos días de antelación a la fecha de cierre para que ciertamente si pasa cualquier cosa, si tienen cualquier imprevisto, nosotros pues tengamos la posibilidad de ayudarlos y apoyarlos. ¿Cuáles son los documentos subsanables y los documentos no subsanables? Los documentos administrativos serán subsanables. Los documentos técnicos y de la propuesta son no subsanables, es decir, los documentos que nosotros debemos entregar a los jurados para la evaluación de su propuesta son no subsanables. Significa el formulario de registro de la postulación, la hoja de vida artística con los soportes y su propuesta de proyecto, ¿no? En los casos en los que aplica video para la postulación, pues entonces el video no es subsanable. ¿La fotocopia de la cédula borrosa es subsanable? Sí, la fotocopia de la cédula es subsanable. El RUT es subsanable. El certificado de residencia es subsanable. ¿Qué no es subsanable? Su proyecto, su propuesta, los documentos técnicos será lo único que no podemos subsanar. Contarles un poquitico sobre la evaluación y la selección de las propuestas. Hay una terna de jurados que calificará cada una de las categorías del portafolio municipal de estímulos. En todos los casos tendremos 3 jurados. Esos 3 jurados serán expertos en la categoría en la que ustedes se postularon. Hay una excepción que puede aplicar y es en las categorías en las que no contemos con el mínimo de postulados para la vinculación de una terna de jurados, podremos reunir 2 categorías siempre y cuando la disciplina sea afín para que una misma terna de jurados califique hasta 2 categorías, 3 categorías, dependiendo la cantidad de propuestas inscritas. Esto a que obedece a que los jurados se eligen en el marco del banco de jurados, cuya resolución y convocatoria abrimos en el mes de marzo y gracias al cual recibimos más de 480 jurados habilitados para la evaluación del portafolio municipal de estímulos. De ese banco de jurados nosotros elegiremos a los jurados que van a recibir honorarios para la evaluación del portafolio. Trataremos siempre de tener una terna conformada por 2 jurados pagos y un jurado ad honorem. El jurado ad honorem podrá ser o no ser del banco de jurados, toda vez que es jurado ad honorem, y los otros 2 jurados pues siempre estarán reconocidos en el marco de la resolución y el banco de jurados, la convocatoria de banco de jurados, que establece un valor de honorarios directamente proporcional a la cantidad de propuestas evaluadas. Es por eso que, dependiendo de la cantidad de propuestas,
que recibamos, si una categoría no tiene suficientes propuestas para ser evaluada de forma autónoma por una terna, tendremos que unirla a alguna otra categoría y entonces seleccionar jurados transversales que puedan atender más de una categoría. En cualquier caso, la Secretaría de Cultura garantiza la idoneidad de los jurados que sean elegidos para calificar las categorías a las que ustedes se presentan. La declaratoria de desierta, el portafolio municipal de estímulos establece la posibilidad de declarar categorías desiertas cuando las propuestas no obtengan el mínimo de 65 puntos sobre 100. Si en una categoría encontramos que entre todas las propuestas que se postularon, ninguna alcanza el puntaje básico de 65 puntos, esa categoría podrá declararse desierta. Y será potestad, pues, de los jurados determinar si ese presupuesto puede ser reinvertido en otras categorías. Eso es una decisión discrecional del jurado y dependerá única y exclusivamente de ellos, en cuyo caso esa decisión estará debidamente soportada en el acta de deliberación de cada una de las categorías. Por supuesto, no es posible ganar más de un estímulo en el portafolio municipal de estímulos. Cada postulante, al tener la exigencia de presentarse solo a una categoría, será posible que gane un único estímulo. Como ustedes saben, tendremos dos desembolsos de estos estímulos. Un primer desembolso que se dará con el reconocimiento de los ganadores a través de nuestra circular, pero también después de la aceptación de los compromisos derivados de cada una de las categorías en el portafolio por parte de los ganadores. La fecha del segundo pago dependerá de la concertación que se haga con cada uno de los ganadores, dependiendo de los proyectos, de la fecha de ejecución del proyecto y de las últimas actividades ligadas al mismo. Me preguntaban en la socialización del viernes que si la socialización de los proyectos se podría hacer después del segundo pago. En algunos casos sí. Proyectos que terminen en la segunda semana de diciembre o al finalizar el año, podremos concertar socializaciones para el siguiente año o posterior al último pago, siempre y cuando el ganador garantice el cumplimiento del 100% del proyecto o producto ganador. Es decir, la socialización no será un requisito del último pago, pero sí será una obligación, un compromiso de los ganadores. Una de las preguntas que es una de las preguntas recurrentes que hemos tenido con estas socializaciones, sobre todo para aquellos que tienen pensados proyectos que van a terminar seguramente en diciembre. Derechos y deberes de los ganadores. Sus derechos, pues por supuesto, recibir el estímulo económico según el valor y la modalidad de la categoría a la que se postuló. Contar con el acompañamiento técnico, misional y administrativo de la Secretaría de Cultura, no solo a través de Catalina, que es la coordinadora del portafolio municipal de estímulos, sino también a través de los coordinadores de área que van a estar acompañando transversalmente a través del comité técnico al portafolio, el desarrollo y la ejecución del portafolio municipal de estímulos. Contar con plena libertad creativa y misional. Nosotros hacemos acompañamiento, los asesoramos y vamos a estar allí con ustedes para verificar el cumplimiento de los compromisos. No obstante, ustedes, por supuesto, como ganadores, podrán tener libertad total para desarrollar el producto artístico con el cual fueron reconocidos en cada una de las categorías, siempre y cuando desarrollen la propuesta al pie de la letra tal como la formularon en el momento del diligenciamiento del formulario. Es decir, si ustedes se postularon, voy a darles un ejemplo, se postularon a la categoría de mural y la categoría de mural establece que tiene que ser un mural que prevenga el acoso escolar. Si ustedes postularon un mural
que atiende esos requisitos y ganaron, y después hacen un mural de frutas y verduras, pues ciertamente se entenderá como que no cumplieron con los compromisos derivados del premio con el que fueron reconocidos. Es decir, ustedes tienen libertad creativa absoluta siempre y cuando desarrollen la propuesta atendiendo de manera transversal y completamente los criterios y la postulación que ustedes hicieron para sus proyectos. Tienen el derecho de recibir el certificado de cumplimiento una vez hayan finalizado la ejecución de su proyecto y pues por supuesto contar con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Fusagasugá para visibilizar sus proyectos, comunicar y difundir todas las actividades y los productos artísticos derivados de sus estímulos. Los deberes. El primero, aceptar formalmente el estímulo en el plazo establecido para ello y firmar el acta de compromisos con los entregables. Uno de esos entregables pues es la póliza de cumplimiento, entonces ese es uno de sus deberes como ganador, firmar el acta y entregar los documentos que le sean solicitados en las fechas en las que son solicitados, tener por supuesto un trato respetuoso con los miembros, el equipo de la Secretaría de Cultura y con todas las personas que están allí para apoyarlo y acompañarlo en ese proceso, ejecutar su proyecto según el presupuesto y el alcance establecido en la propuesta, entregar por supuesto los informes en las fechas en las que fue establecido, presentar el informe final y el video que usted se compromete al momento de aceptar el estímulo y por supuesto asistir a las socializaciones. Ya vamos a terminar, así que vayan preparando sus preguntas, por favor, porque ya vamos a dar paso a las preguntas. Por supuesto, nosotros pues tenemos un mecanismo de incumplimiento, sanciones y control para los casos en los que los ganadores no cumplan con lo establecido. Pues por supuesto todo en pro de la protección de los recursos públicos y del sector cultura. Y será causal de incumplimiento no ejecutar la propuesta conforme fue aprobada o destinar los recursos del estímulo del reconocimiento que tuvo para actividades no aceptadas, para gastos no aceptables o para actividades que no correspondan con el estímulo que le fue otorgado. Yo creo que podemos pasar a las preguntas. Bueno, tenemos pregunta de Carlos Simbaqueva. ¿Los estímulos audiovisuales serán abordados en la segunda fase? Sí, en la segunda fase ciertamente vamos a incluir unas categorías, unas áreas artísticas que no nos fue posible incluir en esta primera fase, como artes plásticas y visuales. También vamos a tener danza en otras manifestaciones diferentes a la danza folclórica. Habíamos hablado de otras, vamos a tener otras categorías que se han presentado, fin minuto, y vamos a invitarlos a la sesión de participación para la formulación de la segunda fase del portafolio municipal de estímulos. Atentos, porque estamos en este momento en el cronograma de socialización de la fase 1 y luego del cronograma de socialización de la fase 1 vamos a arrancar con el cronograma de invitación a la ciudadanía para participar de la formulación de la fase 2. ¿Cómo funcionan esas reuniones? Esas son sesiones abiertas a la ciudadanía en la que lo que hacemos es recoger inquietudes, solicitudes del sector y luego reflejarlas en los estímulos que proyectamos, que formulamos y lanzamos en esa fase 2 que tenemos planeado publicar en el mes de agosto. ¿Cuáles son las categorías de la segunda fase y cuándo salen? Las categorías se establecen con base en esas reuniones. El ejercicio participativo que hemos realizado este año lo que busca ciertamente es recoger las necesidades del sector y reflejarlas en ese portafolio.
Entonces, la fase 1 obedeció ciertamente a esos requerimientos que en las sesiones de participación recogimos de la ciudadanía, recogimos del sector y reflejamos en esta primera fase. Entonces, en la segunda fase vamos a recoger esas categorías y necesidades que justamente ustedes nos van a comunicar y que realmente evidenciamos como una necesidad latente del sector. Por supuesto, audiovisuales, claro que va a estar. Audiovisuales, artes plásticas y danza, manifestaciones diferentes a danza folclórica ya están confirmadas. Eso seguro estará incluido en la segunda fase del portafolio. Luego, si me presento, la pregunta de Nicolás Paredes. Si me presento en la fase 1 y no soy ganador, ¿me puedo presentar en la segunda fase? Sí. La única inhabilidad que se va a dar entre la fase 1 y la fase 2 para ganadores. Si ustedes ganan en la fase 1, pues no pueden resultar ganadores en la fase 2. Y si ustedes ganan en la fase 1 y 2, pues no pueden resultar ganadores en el portafolio en el 2025. ¿Qué pasa con los ganadores del 2025? Los ganadores del 2025 pueden volver a ganar en el 2027, es decir, es una inhabilidad que perdurará por un año con el objetivo de democratizar el acceso a estos recursos y diversificar la participación de los agentes culturales en el portafolio municipal de estímulos. Sebastián Muñoz, ¿el certificado de residencia debe ser actualizado a la fecha de la convocatoria o se puede presentar uno de este mismo año 2026, pero de un mes anterior? Sí, puedes presentar uno de un mes anterior de este mismo año. Establecimos un máximo de 3 meses, si mal no estoy, Tata, para el certificado de residencia. Sí, de emitido. De 3 meses. La vigencia debe ser de al menos 3 meses, es decir, que si tienes uno del 2026 de abril, mayo, junio, te sirve. Si tienes uno del 2026 de enero, debes actualizar. ¿Alguna otra pregunta? 10 de julio. 10 de julio es la fecha de cierre de esta primera fase, de inscripciones de esta primera fase. Ojo porque las recomendaciones no se esperen al 10 de julio. Vayan y registren su proyecto de ser posible el 7, el 8, el 6. No se esperen al último día porque lo que pasa es que la plataforma se recarga cuando hay demasiadas solicitudes y puede ser que su proyecto se quede por fuera. Entonces, la fecha de cierre es el 10 de julio a la medianoche. Pero, por favor, vayan con antelación, carguen su proyecto con antelación. Si todavía no tiene el certificado de residencia, mándenos solo el comprobante de que lo solicitó y después subsana. No hay problema, vamos a tener fechas para subsanar requisitos administrativos. Pero, por favor, no se quede por fuera, participe. ¿Alguna otra pregunta tenemos? ¿No hay más preguntas? ¿Alguna pregunta recurrente que tú tengas en la cabeza que nos hayan hecho todo el tiempo? Que nos hayan hecho en la socialización. No, el tema de las inhabilidades creo que fue claro. Sí, es importante. Listo. Entonces, martes, miércoles, jueves. La cita es en el CIS, en el Centro de Innovación Social, desde las 5 hasta las 8 de la tarde. Vamos a estar allá, Centro de Integración e Innovación Social, 5 a 8 de la noche. Vamos a estar martes, miércoles y jueves. ¿Qué vamos a estar haciendo ya? Capacitándolos para la formulación de sus proyectos. Vamos a contarles justamente sobre el anexo 1 que congrega todos los elementos de su proyecto. No tienen que enviar absolutamente nada más aparte de eso. Van a recoger todo su proyecto en ese anexo 1, que es un formulario online
y nos van a enviar los documentos administrativos, van a poder cargar allí sus documentos administrativos. Entonces no se preocupen, no tienen que diligenciar un formato de presupuesto, otro formato del proyecto, otro formato de la justificación, otro formato de los objetivos. No, todo está incluido en ese mismo anexo número 1 y cargan los documentos administrativos en ese mismo link. Lo vamos a explicar con todos los detalles, con toda la minucia en estos talleres. Voy a repetir las fechas. Martes, miércoles, jueves de 5 a 8. Significa mañana 23 de junio, miércoles 24 de junio, jueves 25 de junio, desde las 5 hasta las 8 de la noche en el Centro de Integración e Innovación Social. Allá nos vemos, allá los esperamos, va a estar Catarina acompañándolos, vamos a tener al equipo de la Secretaría de Cultura pendiente de todos ustedes. Sí, igual, después de estas capacitaciones necesitan ayuda, todavía tienen dudas, vamos a seguir haciendo socializaciones, vamos a seguir recibiéndolos en la Secretaría de Cultura para ayudarles en todo lo que necesiten. Importante que participen. El sistema genera un comprobante de inscripción. Ese comprobante lo genera el sistema automáticamente. Cuando usted diligencia el anexo 1, diligencia su formulario, pues va a recibir un comprobante de que diligenció el formulario exitosamente. ¿Qué voy a hacer con ese formulario? Cada uno de los postulantes va a guardar ese comprobante. Y ese es el comprobante de que nosotros ciertamente recibimos su proyecto. Sí, ese día se me cayó la página, no, que no me guardó el formulario, que me pasó algo, ¿cuál es el consejo? Usted ciertamente tiene que tener su proyecto listo en un documento alterno e ir diligenciando el formulario. Y si usted no está seguro o no recibió ese comprobante, comuníquese con nosotros para confirmar la inscripción. Si por X o Y motivo no recibió el comprobante porque se cayó la plataforma, porque ese día no estaba, su conexión no era estable y entonces tuvo algún problema, comuníquese con nosotros. Nosotros le vamos a confirmar si su proyecto ciertamente quedó registrado en la plataforma o si necesitamos que lo vuelva a cargar. Esto no nos pasa, no nos ha pasado, pero puede pasar. Entonces la recomendación es, cuando termine de diligenciar el formulario, guarde el comprobante, quédese con ese comprobante y si no tiene el comprobante, verifique directamente con la Secretaría de Cultura que su proyecto quedó registrado. La fecha que tenemos estimada para el lanzamiento de la segunda fase es en agosto. Eso es una fecha estimada. Ustedes saben que estas fechas, los cronogramas del portafolio municipal de estímulos son susceptibles de modificación, pero estamos corriendo y haciendo todo lo posible para hacer el lanzamiento en el mes de agosto. Vamos a tener 2 sesiones de participación, 2 reuniones abiertas a toda la ciudadanía, a todo el sector para la formulación de la segunda fase. ¿Qué hacemos en esas reuniones? Esas reuniones pues son no solo la socialización de esta fase, sino ciertamente de otras versiones del portafolio de estímulos, en las que escuchamos las necesidades del sector, los requerimientos del sector y plasmamos las conclusiones relevantes de esas reuniones en la nueva fase, en la nueva cartilla del portafolio de estímulos. Por supuesto, muchas veces nos llegan solicitudes demasiado diversas y no podemos atender el 100% de las solicitudes. Claro, si es una necesidad de una persona en particular, seguramente no la vamos a poder atender. Pero como lo que buscamos es que en esos espacios de participación evidenciemos las necesidades comunes, afines del sector, eso es lo que reflejamos en la siguiente fase del portafolio municipal de estímulos. Entonces, reúnase con su sector, reúnase con sus mesas, reúnase con todos los artistas, con todo el gremio, establezcan cuáles son esas líneas prioritarias, nos vemos en esas sesiones de participación para que nosotros podamos tomar nota de las necesidades
y proyectarlas en esa nueva fase. Estímulo de circulación musical. Bueno, tuvimos una primera convocatoria de estímulos dedicada casi que exclusivamente a circulación musical, que fue la convocatoria pública de estímulos de Expopusa. En Expopusa otorgamos 62.700.000, una gran parte de eso para la circulación musical. Entonces, en esa primera convocatoria, pues ya establecimos un monto de estímulos para la circulación musical muy importante, con lo cual, dependiendo las áreas que tenemos que atender con los presupuestos, con el presupuesto priorizado para la segunda fase, veremos si tenemos la posibilidad de seguir apoyando la circulación musical, pero ciertamente Juan Camilo, ciertamente ya este año hicimos una gran inversión en apoyar la circulación musical, entonces por supuesto esperamos seguir haciéndolo en la segunda fase, pero en este momento no está aún en las categorías priorizadas. En las categorías priorizadas tenemos danza, artes plásticas, artes visuales. Por supuesto, lo que se desarrolla en el marco de nuestras sesiones de participación. ¿No tenemos más preguntas? A nosotros si nos ocurre alguna más que tengamos. Voy a hacer un recorderis de las preguntas frecuentes. ¿Puedo participar en varias categorías al mismo tiempo? No. ¿Puedo participar en una categoría? ¿Puedo ganar más de un estímulo? No. Puede ganar un estímulo en la categoría que se presentó. ¿Qué pasa si se presenta a dos categorías? Va a inhabilitar a la segunda propuesta que presentó y se va a priorizar aquella que quedó registrada primero. ¿Qué pasa si gané el portafolio en el 2025? No puede ganar en el 2026 en la misma categoría. Sí puede postularse y sí puede ganar en categorías diferentes. ¿Es obligatorio estar en el registro Soy Cultura? Sí, es obligatorio, pero es muy simple. Entra a la página web del Ministerio de Cultura, regístrese y aporte a la caracterización de su sector. ¿Puede participar una persona extranjera? Sí, siempre y cuando demuestre residencia en Fusagasugá desde hace al menos un año. ¿Cuándo es el cierre de las inscripciones? 10 de julio del 2026. No obstante, recomendación, registre su proyecto al menos un día antes de la fecha de cierre. ¿Puedo usar inteligencia artificial en mi propuesta? No. ¿Puedo utilizar inteligencia artificial para el desarrollo de documentos, para apoyo administrativo, documentos técnicos? ¿Cuándo no pueden utilizar inteligencia artificial? Para la formulación de su proyecto o para el desarrollo artístico de su propuesta. Ejemplo, usted se postuló al concurso de fotografía, pues no puede intervenir las fotos con las que está participando de ninguna manera con inteligencia artificial. ¿Qué pasa si se declara desierta mi categoría? Si se declara desierta su categoría, esos recursos pueden ser destinados a otras categorías siempre y cuando el jurado así lo determine. ¿Cuántos desembolsos hay y cuándo? Hay 2 desembolsos. El primero entre la segunda semana de septiembre y la última semana de septiembre y un segundo desembolso dependiendo de la finalización de su proyecto y el cumplimiento de todos los compromisos como ganador. ¿Qué ocurre si un integrante del grupo no puede continuar? Si un integrante de su agrupación no puede continuar, usted debe notificarlo a la Secretaría de Cultura. En ese caso, lo único que debe hacer es garantizar que el integrante de su propuesta cumpla con los requisitos de participación, es decir, que sea mayor de edad y si es menor de edad, pues que sea mayor de 15 años y cuente con autorización de sus padres, que resida en Fusagasugá y que se registre en Soy Cultura. Esas son las preguntas. Claro que sí. Recomendación final, recomendación de Catalina. No podemos escuchar a Catalina, no puedo. Saluda acá, para que te vean.
Recomendación de Catalina. Recopilen su material audiovisual y fotográfico antes de la fecha de postulación de su propuesta. Significa, haga esta tarea con antelación para que en el momento de iniciar el formulario pues les sea mucho más fácil cargar ese material y además pues editar lo que tenga que editar para el video de su postulación. Esto aplica al caso de las categorías que exigen video para la postulación. Pero aplica lo mismo también para los requisitos administrativos. Reúnalos con antelación, haga ya mismo el checklist y diga, listo, me falta esto, me falta lo otro, tengo que actualizar el RUT, tengo que inscribirme en Soy Cultura, haga todo eso de una vez para que cuando usted vaya haciendo su proyecto con el que se va a postular, pues ya tenga el tema administrativo chequeado y pues pueda avanzar sin ningún problema. Lo importante es que por favor no se queden por fuera del portafolio municipal de estímulos por temas administrativos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograr que nadie se quede por fuera por temas administrativos. Lo importante es que participen y que sus proyectos y productos artísticos sean reconocidos. Ese es nuestro objetivo y vamos a estar allí para apoyarles en todo. Todo está simplificado. Hemos hecho todo para que sea lo más fácil, lo más simple para ustedes. Menos documentos administrativos nos es imposible solicitarles porque pues, son recursos públicos que tenemos que otorgar a través de esta convocatoria, así que tenemos que ciertamente cumplir con unos requisitos mínimos, pero hemos hecho todo para que sea lo más fácil para ustedes. Y si aún hay alguna cosa que no entiendan, no se preocupen, llamen, contáctenos y vamos a estar ahí para ayudarles. O sea, ya. Sí, nos pasó en Expopusa, nos llegó mucha gente pidiendo ayuda, que para el video, que para esto, para lo otro, una hora antes, 2 horas antes del cierre de la convocatoria. No la logramos, hacemos todo lo posible para ayudarlos, pero pues con tiempo, con tiempo, con tiempo lo vamos a lograr todos. ¿Listo? Muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias a los que se conecten después y esperamos que esta sesión de socialización sea de utilidad. Muchas gracias. Gracias, equipo, gracias. Claro que sí, las que sean necesarias. Claro que sí. Gracias.